Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes estén conectando a esta clase magistral correspondiente a la semana número 7. Entonces nosotros esta semana vamos a continuar con el ejercicio del desarrollo del proyecto en el software Microsoft Project. Entonces, recapitulando un poquito, la semana pasada nos ambientamos en cómo está presentado el software, creamos unas actividades, las vinculamos, creamos o sacamos una lista de recursos y asignamos los recursos al proyecto. Entonces, ahora qué se viene, vamos a asignarle costos, vamos a ponerle costos a esos recursos, vamos a ponerle costos a esas actividades, vamos a hacer seguimiento y vamos a emitir un informe o crear informes de lo que encontremos nosotros en el proyecto. Entonces, primero que todo vamos a manejar el tema de costos. Entonces podemos asignarle costos a los recursos. Para ello entonces lo que podemos hacer es ubicar acá en la vista, dice diagrama de Gantt. Entonces yo estoy ubicado en la vista del diagrama de Gantt, le doy clic ahí y me despliega una serie de vistas integradas. Entonces voy a escoger la vista de hoja de recursos. Entonces voy a tener mis recursos acá con su sobreasignación y todo lo que ya hemos visto en la semana anterior. Entonces yo quiero colocarle algún valor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a darle clic acá sobre algún recurso. Entonces, por ejemplo, trabajemos con el recurso oficiales. Le doy clic derecho y vengo aquí a la parte de información. Entonces se me despliega esta ventanita. Voy a darle clic en costos. Entonces vamos a suponer que para el oficial la tasa estándar, o sea, la hora de trabajo, vale 4.000 pesos. Entonces yo le quiero colocar ese valor, 4.000 pesos la hora. Entonces a 4.000 pesos la hora. Yo también podría asignarle la hora, el valor de la hora extra. Entonces recuerden ustedes que por temas laborales, la hora extra diurna tiene un incremento del 25%, la nocturna del 75%, si hablamos de un recargo nocturno permanente tendrá un 35% y si hablamos de una dominical o festiva tendría un recargo del 100%. Supongamos que yo le quiero recargar solamente la diurna, entonces la hora extra diurna aumentando el 25%. ¿Cuánto será ese incremento? Entonces será más o menos de 1.000 pesos aproximadamente. Entonces la hora extra le valdría 5.000 pesos a esa persona. Entonces yo lo podría asignar ahí. Así simplemente si yo hablo de recursos, recursos humanos. Lo mismo yo puedo hacer para los ayudantes. Podríamos trabajar eso también directamente. Entonces digamos que el ayudante gana 3.500, un poquito menos. Y digamos que el valor de la hora extra, pues, incrementándole un 25%, hablemos de más de unos 800 pesos. Entonces podemos colocar 4.350, solo por colocar un dato. Entonces ahí ya podemos ir trabajando eso. Si yo hablo de un recurso material, entonces voy a llenar solamente la casilla de costo uso. Entonces supongamos que el acero tiene un precio por kilo, no sé, 7.000 pesos el kilo. Que el bloque por unidad le coloquemos, no sé, unos 800 pesos. Ustedes verificarán ya en cada uno en sus proyectos realmente cuál es el precio. Supongamos que el precio del concreto por metro cúbico, que la actividad se trabaja por metro cúbico, en un concreto de 3.000 libras o 21 megapascales, estemos hablando de unos 760.000 pesos aproximadamente. Entonces yo ahí lleno mi costo unitario, guardo, y ya tengo pues los costos ahí establecidos. Acá de pronto podríamos llegar y aumentar la capacidad, no sé, por ejemplo, a trabajar en 400%, para ver si mejoramos el tema para no sobreasignar. Trabajemos con el 700% acá,
ya me quito las sobreasignaciones, entonces ya puedo trabajar con los recursos que requiero y he hecho las correspondientes modificaciones. Entonces yo podría también mirar, por ejemplo, cómo se comportan esos recursos a lo largo del proyecto. Entonces yo podría trabajar aquí en el gráfico de recursos, entonces mirar si hay una sobreasignación o no. Entonces yo, como ya le quité la sobreasignación, pues en teoría aquí no me va a aparecer nada. Entonces miren cómo se están usando los recursos ahora. Entonces yo puedo desplazarme y ver cómo estoy trabajando con mis recursos en mi proyecto. Si me aparece un rojito, quiere decir que está sobreasignado. Como le hice la modificación, ya no me aparece esa sobreasignación. También incluso ustedes podrían trabajar, mirar cómo es el uso de los recursos. Entonces ya tengo acá, miren las horas asignadas. Ya podemos escoger la vista que pues mejor digamos que mejor se ajuste a lo que necesitamos. Entonces ya hemos asignado finalmente los costos a cada uno de esos recursos. Ya cada recurso tiene su costo. Bien, vamos ahora a mirar lo que es la ruta crítica. Me voy a volver acá al diagrama de Gantt, que es la vista estándar. Entonces, para poder ver la ruta crítica y mirar cuáles son esas actividades que no tienen holgura, pues yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy aquí al diagrama de Gantt, le doy clic y voy a ver acá nuevamente todas las vistas que yo puedo trabajar. Voy a enfocarme en esta que se llama Gantt de seguimiento, le voy a dar clic ahí. Y si yo me desplazo acá en la gráfica, voy a encontrar lo siguiente. En mi programación tengo acá esas actividades que están de color como rosado, un lila claro. Entonces esas actividades que están enmarcadas de rojito son las actividades que Project considera que son críticas, que no tienen holgura, que si alguna de esas actividades se atrasa, estoy atrasando la entrega del proyecto. Probablemente yo no encuentro más ruta crítica en las primeras actividades, de pronto por la forma en las que yo vinculé. Entonces lo que yo les recomiendo a ustedes es que siempre haya un vínculo fin a comienzo. No importa que la actividad no sea consecutiva, puede ser una actividad que está mucho más adelante. Puede que tengan actividades que tengan vínculos comienzo a comienzo, fin a fin, no hay problema. Pero debo tratar de que alguna de esas actividades se vincule fin a comienzo con otra que se vaya a ejecutar más adelante, y de esa manera yo puedo ver cuáles son esas actividades que hacen parte de la ruta crítica. Aquí yo las puedo establecer. Si ustedes quieren, pues pueden cambiar los colores de la ruta crítica, de las actividades de la ruta crítica acá en formato para herramientas del diagrama de Gantt. Pueden ser rojas, azules, bueno, ya eso es gusto personal. Entonces con eso yo puedo identificar gráficamente cuáles son esas actividades que hacen parte de la ruta crítica. Entonces si yo hablara pues de la tabla, entonces yo acá puedo identificar cuáles son las predecesoras de esas actividades que hemos considerado como parte de la ruta crítica. Bien, entonces una vez ya identificado la ruta crítica, quiero ahora hacer lo siguiente. Quiero asignarle costos. Voy a volverme nuevamente al diagrama de Gantt normal. Quiero ahora asignarle costos, pero no a los recursos, sino a las tareas como tal. Entonces, para trabajar lo que son los costos, llamémoslo así, costos fijos del proyecto. Si yo quiero hacer eso, entonces vamos a volver acá a la vista del diagrama de Gantt normal. Voy a darle clic acá en vista. Y ahora quiero darle clic aquí en donde dice tablas. Entonces vamos a darle clic ahí en tablas. ¿Qué quiero hacer? Quiero trabajar el tema costo. Voy a trabajar el tema costo. Entonces no me voy a enfocar en lo que es el diagrama de Gantt, sino en lo que son estas tablas que veo acá a mano izquierda. Entonces dése cuenta que yo tengo columna costo fijo, acumulación de costos por rateo. Voy a trabajar esto por rateo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que los costos o los pagos que se hagan
se van a distribuir equitativamente a lo largo del proyecto. Entonces, si yo quiero colocarle un valor a mi actividad, entonces yo puedo colocar ese valor del costo fijo en la casilla correspondiente. Entonces la actividad 1 yo le puedo colocar, por ejemplo, 500.000. Digamos, la actividad 2 vale 250.000. Ustedes, pues, de acuerdo a las actividades que programen, pues colocarán los valores que correspondan. Digamos que esta vale 90.000. Vamos que las siguientes valen 133.800. Yo voy a colocar valores al azar como para agilizar pues el desarrollo del proyecto. Entonces podemos colocar varias actividades, los varios costos. Lo voy trabajando únicamente por actividades. Entonces, bueno, ya tengo la casilla de costos fijos, entonces ya la llené. Esos son los costos de mi proyecto, de cada una de las actividades de mi proyecto. Guardamos para evitar cualquier inconveniente. Entonces ya he creado, atención a esto, ya tengo una base de costos, tengo una base de tiempo y tengo ya una base de recursos. Ya teniendo esa información, entonces voy a volverme a tablas, perdón. Vamos a darle a la parte de programación. Me quiero olvidar ya de lo que son costos. Y voy a volver a mi diagrama de Gantt original. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a hablar de lo que es la línea base. Recuerden ustedes que anteriormente dijimos que la línea base del cronograma es la versión 0 de la parte de programación de esas actividades, que posteriormente yo haré comparación con lo que se vaya modificando a lo largo del proyecto. Puede haber una modificación del alcance. Si modifica el alcance, pues automáticamente se modifican tiempos, se pueden modificar costos. Entonces para eso voy a crear una línea base. Entonces, ¿qué debo hacer para crear esa línea base? Entonces voy a darle clic acá en proyecto y acá encontré acá este comando que se llama establecer la línea base. Vamos a darle clic ahí y yo le voy a decir vamos a establecer la línea base. Entonces Microsoft Project les da la oportunidad a ustedes de guardar hasta 11 versiones de la línea base. Entonces va a guardar línea base, la 0. Si ustedes hacen una modificación y la quieren guardar, será línea base 1 y así sucesivamente. Entonces lo que yo voy a hacer en este momento es establecer la línea base, voy a colocar la 0 y la voy a establecer para el proyecto completo, lo que aparece ahí por defecto. ¿Listo? Entonces mi primera línea base va a ser esa. Yo le voy a dar clic acá en aceptar y des en cuenta ustedes que aparecen unas líneas de color grisecito. Esa es la versión 0 o la línea base del cronograma, que en algún momento hablamos en semanas anteriores de qué es esa línea base. Entonces ya tengo la línea base para mi proyecto y a partir de ahí entonces puedo empezar a hacer seguimiento y control según se vaya dando el desempeño de las actividades, según vayan avanzando esas actividades. Entonces vamos a pasar a esa fase de seguimiento y control. Podemos hacerlo de tres formas. Uno, que es la más popular y la que yo creo que es la que más nosotros nos ha tocado, que es hacer un seguimiento manual. Entonces, si yo hago un seguimiento manual, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es colocar manualmente el avance de una tarea. Entonces va el 20, el 30, el 50, el 100%. Entonces la ventaja es la rapidez en la cual se va a dar la información, pero no es la más precisa. La otra forma, ¿cuál puede ser? La otra forma simplemente es ver a través de horas de trabajo cuando arrancó la actividad realmente y cuando finaliza realmente esa actividad. Entonces a medida que yo llenando esa información, pues yo voy haciendo un poquito más preciso. Sin embargo, pues el desarrollo no es muy rápido.
Lo mismo por horas, hay otra metodología que es por horas pendientes de trabajo. Es más precisa, pero es más demorada. Entonces, por eso nosotros normalmente lo que hacemos es llenar las casillas de, con porcentajes de avance. Entonces, cuando yo quiero hacer seguimiento, entonces me volví aquí al diagrama de Gantt. Entonces, yo quiero hacer lo siguiente. Voy acá a vista. Voy a darle nuevamente en tablas. Voy a elegir ahora la versión seguimiento. Versión seguimiento, le damos clic ahí. Y entonces des en cuenta que yo ya tengo fechas para un comienzo real, para el fin real, lo que yo les hablaba ahorita. Si yo quiero hacer el seguimiento por fechas así, yo puedo hacer el seguimiento a través de porcentaje completado. Es el más rápido y es el que normalmente utilizamos. Cuando si nos piden, por ejemplo, necesito el avance del proyecto con corte a hoy, entonces pues ya lo que ya tenga yo digitado, pues es lo que yo puedo colocar. Entonces simplemente, si yo quiero trabajarlo del método rápido, es decir, colocando porcentajes, pues yo podría colocar entonces esas actividades de alguna u otra forma. Entonces, ustedes pueden ir llenando ahí la casilla de porcentaje completo, cuál es el avance que tiene cada uno de esos proyectos, y automáticamente el paquete también se va actualizando. Digamos que yo aquí actualicé las primeras actividades. Estoy suponiendo que la primera actividad ya se completó y las otras no se han completado totalmente. Entonces, si yo doy, si yo lleno el porcentaje completo, entonces des en cuenta que acá las fechas reales de comienzo son las que yo programé inicialmente. Ahora, si yo quiero modificar esas fechas, pues lo puedo hacer, coloco la fecha real de comienzo y puedo colocar la fecha de fin real, que será un seguimiento un poco más detallado. Entonces, como les mencioné, esas son las formas en las cuales ustedes pueden hacer seguimiento a cada uno de esos proyectos. Entonces, ahí ya tengo un porcentaje de avance en alguna de esas actividades. Listo, entonces de esa forma, ustedes realizan el seguimiento de los proyectos de ingeniería. Entonces, ¿cuál es la mejor? Ustedes escogen cuál es la mejor. Si tienen que hacer un trabajo inmediato, muy eficiente, de presentar resultados en corto plazo, lo mejor es trabajar llenando la casilla porcentaje completado. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la medida en la cual se está avanzando cada una de esas actividades en digamos, en la vida real. Listo, para poder tener datos certeros de avance. Listo. Entonces ya tenemos los costos, ya conocemos la ruta crítica, guardamos la línea base del cronograma y hemos trabajado algunos avances. Finalmente, ¿qué nos corresponde? Generar informes. Entonces, los informes que yo puedo generar a través de Microsoft Project, pues tienen varias temáticas. Entonces yo puedo generar informes acerca del uso de recursos, de los costos del proyecto, básicamente, o puedo generar informes visuales, en los cuales se muestran avances y pueden exportarse a tablas de Microsoft Excel. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar un informe de costos. Entonces, por ejemplo, yo doy clic acá en costos. ¿Qué quiero crear? Normalmente se pide el flujo de caja, que es para ver cuál es el comportamiento del dinero a lo largo del proyecto. Entonces él me puede mostrar este gráfico y estos datos acerca del flujo de caja. Esta vista que yo tengo acá pues no es exportable, entonces es solamente para darme a mí una información de cómo se comporta el flujo de caja y verlo acá directamente en Microsoft Project. Pero si yo quiero exportar el informe, entonces pues yo le doy clic acá en informe visual y yo puedo escoger qué es lo que quiero. Entonces, por ejemplo, puedo escoger el informe del flujo de caja. Entonces yo selecciono, miramos acá, esta es una vista preliminar. Entonces yo le podría decir, quiero verlo. Entonces mire, él va recopilando los datos mientras él procesa la información. Vamos a ver si ahorita me muestra el Excel. Entonces mire, ya está abriendo la plantilla de Excel. A ver qué me muestra. Y tengo acá mi gráfico del flujo de caja. Entonces ver cómo se comporta el flujo de caja en ciertos periodos. Obviamente este aparece incompleto porque no hemos trabajado el proyecto así como muy detalladamente.
Lo importante es ver que es posible generar esos informes, exportarlos de acuerdo a lo que cada uno necesite. Entonces puedo hablar de, por ejemplo, del uso de recursos, podemos hablar de uso de tareas, asignaciones, bueno, no me aparecen acá en asignaciones. Entonces, por ejemplo, acá aparecen costos presupuestados, horas extra, trabajo presupuestado. En fin, ustedes tienen muchas opciones para ver esos informes. Entonces, por ejemplo, podemos hablar acá de recursos, visión general. Entonces, me muestra eso. Entonces, tengo ahí la información que requiere. Entonces, de esa forma yo puedo generar los informes que mi proyecto requiera o que me exija el cliente para presentarlo en un comité o en una reunión. Entonces, con esto hemos dado como un manejo muy general a lo que es la herramienta. Entonces, les va a quedar a ustedes ahora de tarea para presentar es completar la información en sus proyectos y generar algunas vistas de esos informes de acuerdo al proyecto que ustedes hayan escogido. Entonces, para todos ustedes, un muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche. Nos vemos.